repasamos brevemente cuál era el objetivo. Teníamos una determinada cantidad de puntos, n puntos. N puntos en el plano, los cuales venían de una medición. Y lo que decíamos, bueno, a ver, estos puntos, algunos más, un poco menos, pero estos puntos siguen una tendencia creciente. O sea que yo podría pensar que a esos puntos los reemplazamos por una curva, en este caso es una recta, por eso hablamos de regresión lineal. A esa recta la llamamos la recta de mejor ajuste. Entonces sabemos que una recta es de la forma mx más h, o mx más b, donde b es la ordenada del origen y m era la pendiente. Y dijimos que, bueno, en vez de llamarlo m y b, a esto lo llamamos a sub 1x más a sub 0. Hicimos todo un análisis de cómo hacemos para encontrar esos dos valores. O sea, la pendiente de la recta y la ordenada al origen. Hicimos toda una introducción a ver qué nos conviene. Y llegamos a la conclusión de que la mejor forma de encontrar esta recta era decir, bueno, todas estas diferencias, que ¿cómo se llamaban esas diferencias que hay entre la recta y la ordenada de cada uno de los puntos? Error residual. Exactamente. Esos errores residuales vamos a transformarlos en positivos, porque algunos eran positivos y otros en negativos. Para eso lo elevamos al cuadrado. Lo sumamos todos esos errores residuales, el primero, el segundo, o sea, desde 1 hasta n, lo sumábamos todo, y hacíamos que esto sea mínimo. Sea mínimo. ¿Cómo hacíamos para que sea mínimo? ¿Cómo hacíamos como para que una función sea mínima y una función de dos variables? ¿Por qué? Porque esos errores residuales dependían de esta recta. O sea que dependían de qué pendiente yo le dé a la recta y qué ordenada al origen le demos a la recta. Entonces, para distintas rectas íbamos a tener distintos errores, sumatoria de los errores residuales. Esto lo llamamos E. Entonces, para encontrar el mínimo, lo que hacíamos era derivar ese error con respecto a las dos variables independientes que ahora vamos a tener, que son a sub 0 y a sub 1, y esas derivadas tenían que ser igual a 0. Y a partir de ahí hicimos todo el desarrollo y el planteo de lo que llamamos el método de los mínimos cuadrados, Ahora la pregunta es la siguiente. Supongamos que, bueno, tenemos una serie de puntos, y los puntos tienen esta tendencia. Entonces, la pregunta es, ¿una recta será buena para ajustar esos puntos? ¿Estará bien? No, una curva. Claro, en este caso, vemos que estos puntos no tienen una tendencia lineal, sino que como crecen y a partir de un punto decrecen, lo más lógico es aproximarle una parábola. ¿Estamos? Sin embargo, si nosotros hacemos todo ese proceso, va a existir esta recta de mejor ajuste. Siempre va a existir la recta de mejor ajuste. ¿Está? Vamos a ir anotando todo eso que estamos diciendo. O sea, siempre va a existir la recta de mejor ajuste, aún en aquellos casos en que los puntos en su conjunto no sigan una tendencia lineal. La recta va a existir siempre.
¿Cómo averiguamos la recta? Y de acuerdo a como lo vimos en la clase pasada, cómo hicimos todo el cálculo para hallar a sub 1 y a sub 2. Entonces, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué habría que hacer? Hay que encontrar, o hay que definir, mejor dicho, una forma que nos permita decidir cuándo el ajuste es bueno y cuándo es malo. Repito, por ejemplo, en este caso, la recta la vamos a calcular, pero acá vemos que el ajuste es malo, porque vemos en la gráfica de que hay una tendencia que es parabólica y nosotros la estamos ajustando mediante una recta. Bueno, pero vamos a definir un número indicativo. Ese número es lo que llamamos el coeficiente de correlación. El número indicativo que nos va a permitir decidir si el ajuste es bueno o no, se llama coeficiente de correlación. A lo mejor se acuerdan de estadística. Lo vamos a simbolizar con la letra R. ¿Cómo se calcula el coeficiente de correlación R? Es ST menos SR sobre ST, y a esto lo multiplicamos por 100. Y vamos a ver qué significa cada uno de esos valores que llamamos como ST y SR. ¿Qué son cada una de esas cosas? Vamos a tomar 3 puntos. 1, 2, 3. Para que se vea bien de lo que estamos trabajando. Y acá tenemos la recta calculada. Esta es la recta de regresión calculada. Lo que llamamos la recta de mejor ajuste. El SR es la sumatoria de cada uno de estos I sub I, cada uno de estos I sub I, a esto lo vamos a llamar I1, con respecto a la recta calculada. Esto que lo llamamos D1. ¿Sí? O sea que los SR es la suma de los D sub I elevado al cuadrado. O sea, dicho en texto, es la suma de los cuadrados de los errores residuales de cada punto respecto a la recta de regresión calculada. Entonces, ese R sería básicamente primero agarrar todas las distancias que hay entre los puntos y la recta. Después, a cada uno por separado elevarlo al cuadrado y después sumarlos todos. Exactamente, Lucas, exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué recta? ¿Qué recta? La recta que calculamos, la recta de mejor ajuste, que la calculamos de acuerdo a todas las ecuaciones que vimos en la clase pasada. ¿Estamos? Entonces, una vez que tenemos esta recta, que es de la forma a sub 1x más a sub 0
Una vez que tenemos toda esta recta, calculamos todos los de sub i y lo elevamos al cuadrado, pero con respecto a la recta que vos tenés. ¿Está? Eso es lo que llamamos SR. ¿Sí? ¿Qué es ST? ¿Qué es ST? Para calcular ST, vamos a trazar una recta promedio. Vamos a trazar una recta promedio. Profe, no llega a ver ahí mucho. ¿A dónde? ¿Acá abajo? Claro, está muy abajo. ¿Ahora? ¿No? Si no te funciona, intenta minimizar un poco, no totalmente, sino reducir el tamaño de la pantalla a la mitad de Ah, Zoom. sí. Sí, gracias. ¿Sí? Bueno, trazamos la recta promedio. Supongamos que la recta promedio es esta. Supongamos que la recta promedio es esa, que está ahí. Es una recta constante. La recta promedio es una recta constante. ¿Cómo la sacamos? Y va a ser I sub 1, o sea, la altura del punto I1, más la altura del punto I2, y así sucesivamente, dividido n, que es la cantidad de puntos que tenemos. ¿Estamos? Esa es la recta promedio, el promedio de las alturas. ¿Sí? Y después calculamos los d sub i, pero con respecto a esta recta promedio. O sea, hallamos los errores residuales, pero con respecto a esta recta promedio. ¿Me van siguiendo, chicos, más o menos, o no? Sí, profe. ¿Sí? O sea que en este primer caso sería, bueno, este valor, voy a usar otro color, esperen, este color, este valor, con respecto a la recta promedio, este valor con respecto a la recta promedio. ¿Estamos? Hacemos ese cálculo y vamos a analizar un poquito a ver qué pasa. Recuerden, ST menos SR, todo sobre ST. O sea, el R es ST, suma de los errores residuales con respecto a la recta promedio, menos SR, suma de los cuadrados de los errores residuales con respecto a la recta de regresión calculada. Todo sobre ST, que es el mismo que este, suma de los cuadrados con respecto a la recta promedio. Supongamos que tenemos 3 puntos y esos 3 puntos están perfectamente alineados. Estos 3 puntos, supongamos que estén perfectamente alineados. ¿Qué pasa si los 3 puntos están perfectamente alineados? El ajuste es perfecto. El ajuste es perfecto. ¿Me pueden decir ustedes qué pasa con alguno de estos valores? Y SR va a ser 0. Muy bien. SR va a ser 0. ¿Qué era SR? Era la suma de los cuadrados de los errores residuales con respecto a la recta que calculamos. Si los puntos están perfectamente alineados, todos estos valores van a ser ceros. Entonces, si el ajuste es perfecto, SR es 0. Si el ajuste es perfecto, Quedaría raíz de 1. claro, SR es igual a 0. Entonces, ¿cuánto me queda R? R me queda ST sobre ST, que no sé cuánto vale, pero se trata del mismo valor arriba y abajo.
O sea que esto acá me queda la raíz cuadrada de 1, que es 1. Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces decimos que R tiene un ajuste del 100%, que es lo máximo que podemos obtener. Un ajuste del 100%. ¿Estamos? A medida que ese R empieza a tener valor, o sea, porque la recta no tiene un ajuste perfecto, sino que a medida que ese R tiene valor, esta resta que tenemos acá arriba se me empieza a achicar, o sea que va a empezar a valer 0,9, 0,8, 0,7, que si lo multiplicamos por 100 me va a dar 70%, 80%, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Admitimos que hay un ajuste aceptable. ¿Hasta cuándo dirían ustedes? Si R de cuánto es. 80. 80. Sí. Un 80%. ¿Estamos? Si R es mayor o igual a un 80%, decimos que el ajuste es bueno. El ajuste es aceptable. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente si tenemos una situación como esta, seguramente este coeficiente de correlación va a ser menor a un 80%. O sea que acá, ¿qué vamos a decir? Y que el ajuste es pobre. El ajuste es pobre. Vamos a tener que buscar otra curva para realizar el ajuste. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Estamos, chicos, con todo esto? Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que vamos a llamar el ajuste polinomial por mínimos cuadrados. Ajuste polinomial por mínimos cuadrados. Que tenemos una serie de puntos, que por lo general son datos, mediciones, que no tienen una tendencia lineal. Lo podemos ajustar mediante una curva, pero seguramente nos va a dar un coeficiente de correlación menor que un 80%. ¿Tiene o no tiene una tendencia lineal? Que no tiene una tendencia lineal. Gracias, Lucas. Que no tienen una tendencia lineal. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a analizar el primer caso. Esos puntos no tienen una tendencia lineal y tienen, por ejemplo, una tendencia parabólica. ¿Estamos? Acá vemos claramente que estos puntos no tienen una tendencia lineal, pero más o menos tienen una tendencia parabólica. O sea que no estaría mal a estos puntos reemplazarlos por una parábola. Lo más probable es que esa parábola no pase por ninguno de los puntos, o puede ser que pase por algunos. ¿Estamos? Y esto es lo que nosotros vamos a llamar la parábola de mejor ajuste. ¿Cuál es la ecuación de una parábola, chicos? I igual a... X al cuadrado. ¿Solamente? Esa era la parábola matriz, Florencia. Pero una parábola en forma general
tiene la forma ax cuadrado más bx más c. ¿Estamos? La que vos me decías era la parábola matriz, que era la parábola que tenía vértice en el... Pero una parábola general, una cuadrática general, responde a la fórmula ax cuadrado más bx más c. En vez de que me quede ax cuadrado más bx más c, lo vamos a llamar a sub 2x cuadrado más a sub 1x, para que tenga un poco de relación con lo que hicimos antes, a sub 0. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para encontrar estos valores de esta parábola de mejor ajuste? ¿Cómo hacemos para encontrar a sub 2, a sub 1 y a sub 0? Entonces, esas son las incógnitas del problema. Y los datos del problema, ¿cuáles serían? Y la ordenada, la abscisa y la ordenada del primer punto. La abscisa y la ordenada del segundo punto, y así sucesivamente. Esos son los datos del problema. X sub n y sub n. ¿Hasta ahí me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. A, B y C de la ecuación de la parábola ¿Cómo? tenían A, B y C de la ecuación de la palabra, de la ¿Qué pasa? parábola. Sí. Tenían que ver con la amplitud y... ¿Sí? ¿Cómo era? El valor de A, si era positivo, la parábola era para arriba. Si el valor de A era negativo, la parábola va para abajo. Si el valor de A en valor absoluto está comprendido entre 0 y 1, la parábola se abría. Si el valor de A en valor absoluto es mayor que 1, la parábola se cerraba. ¿Estamos? Pero bueno, no vamos a entrar en esa cuestión, porque total lo vamos a hacer todo programado esto. Bien. Bueno. ¿Está claro, chicos, cuáles son los datos del problema y cuáles son las incógnitas del problema? Sí, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, igual que antes, vamos a calcular lo que se llaman los D sub I. ¿Qué eran los D sub I? Los errores residuales. El error que hay entre cada punto a la parábola. Algunos será 0 y otros los tendremos acá. Eso es los D sub I, los errores residuales. Supongamos que ahí tengo el punto I, un punto I cualquiera. Este segmento que tenemos acá es la ordenada del punto I, esta es la abscisa del punto I, y esta es la ordenada del punto I. ¿Estamos? No pensemos que es el segundo punto. Bueno, ¿cómo calculamos este valor D sub I ahora? ¿Cómo calculamos ese valor D sub I? ¿Qué sería D sub I? Es esto acá, ¿no es cierto? ¿Y esto qué es? La parábola, lo que está en amarillo, evaluada en qué punto? En el punto de X sub I. ¿Sí? O sea que el D sub I va a ser la parábola, que es A sub 2, evaluada en el punto X sub I. Menos I. Claro. Menos I sub I. ¿Estamos? Este es el valor D sub I.
Algunos van a ser de un signo y otros van a ser de otro. Algunos están por debajo de la parábola y otros están por encima de la parábola. O sea que van a ser de signos contrarios, positivos y negativos. Como nosotros lo vamos a poner todo al cuadrado, entonces no me va a importar si está por encima o está por debajo. ¿Puedo dar vuelta a la hoja, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué vamos a decir? Que la parábola de mejor ajuste será aquella que minimice la sumatoria de los cuadrados de los errores residuales. La parábola de mejor ajuste será aquella que minimice la sumatoria de los cuadrados de los errores residuales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar todos esos errores residuales desde el primer punto hasta el último. Los errores residuales eran a sub 2 por x sub y al cuadrado, más a sub 1 por x sub y, o sea, la parábola evaluada en cada uno de los puntos, menos este valor y sub y, todo elevado al cuadrado. A esto lo vamos a llamar el error. Y esta suma, ¿cómo queremos? Que sea mínima. Queremos que esa sumatoria sea mínima. ¿Cuáles vendrían a ser las variables independientes acá de esta sumatoria? Las variables independientes son el a sub 0, el a sub 1 y el a sub 2, que yo elija. Para distintos valores de a sub 2, a sub 1, a sub 0, vamos a tener una parábola. Si elijo otra terna, a sub 2, a sub 1, vamos a tener otra parábola. Bueno, de esas infinitas parábolas, queremos encontrar aquella que nos minimice la sumatoria de los cuadrados de los errores residuales. ¿Estamos? O sea que el error va a ser una función de a sub 2, a sub 1, a sub 0. ¿Cómo encontramos el mínimo de una función de tres variables? ¿Cómo encontramos el mínimo? Y tenemos que derivar. Primero lo vamos a hacer con respecto a sub 0. Y esto tiene que ser 0. Tenemos que derivar con respecto a sub 1. Y esto va a ser 0. Tenemos que derivar con respecto a sub 2. Y esto va a ser 0. O sea, como tenemos tres incógnitas, necesitamos tres ecuaciones. ¿Puedo hacer una aclaración o más bien una especie de duda con respecto a la derivada? Sí, Lucas. Sí, todas las Porque, que a sean. ver, o sea, la derivada la calcularíamos con la con la misma fórmula que nos mostró para la primera unidad, para calcular la derivada no me acuerdo con cuál técnica, creo que era la de Ransom o algo así, que nos dio una fórmula para sacar una aproximación a una derivada de una función. Sí, no, pero acá calculamos la derivada exacta, ¿eh? Acá derivás. Ah, o sea, porque no tengo mucha idea de cómo hacer eso en código ya a estas alturas. Es que no lo vas a hacer en código. Esto es un desarrollo teórico y vos vas a ver que esto acá solamente te sirve para plantear la ecuación. No es que vos vas a tener que derivar, ¿eh? No vas a tener que derivar. ¿Sí? De acuerdo.
Bueno, vamos a recordar un poquito cómo se derivaba. ¿Cómo se deriva esto? ¿Cómo se deriva esto? Primero con respecto a la variable a sub 0. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se deriva esta función con respecto a la variable a sub 0? Primero hay que bajar el 2, primero derivo el cuadrado, y después derivo lo que está dentro del paréntesis con respecto a la variable a sub 0. ¿Está claro, chicos? Entonces, ¿cómo nos queda la derivada de ese error con respecto a la variable a sub 0? Nos va a quedar 2. ¿Por qué? Porque bajamos el 2 de la potencia. Esto desde 1 hasta n. Lo que estaba dentro del paréntesis, que era a sub 2, x sub i al cuadrado, más a sub 1 por x sub i. Ahí estamos, más a sub 0. Ahí estamos derivando una potencia. Y ahora tenemos que derivar toda esta suma con respecto a la variable a sub 0. ¿Cuánto nos da esa derivada? 1. ¿Por qué? Porque todo lo demás es constante. Cuando yo derivo con respecto a sub 0, cuando derivo con respecto a sub 0, todo lo demás es una constante. ¿Estamos? Lo único que considero como variable es a sub 0. ¿Sí? A ver, ¿cómo me queda la derivada de esa función con respecto a la variable a sub 1 también? Entonces, derivamos todo lo que tenemos acá con respecto a la variable a sub 1 ahora. Entonces, ¿qué tenemos que derivar? Primero derivo el cuadrado y después derivamos todo lo que tenemos dentro del paréntesis con respecto a la variable a sub 1. ¿Sí? Primero derivo el cuadrado. Yo lo voy a escribir todo. Y ustedes vayan pensando que me responden ahora. ¿Cómo me queda la derivada de lo que está dentro del cuadrado con respecto a la variable a sub 1? Porque tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Cuánto me queda, chicos? X1. XY. XY. ¿Estamos? Porque cuando derivo, lo único que derivo es esto, porque todo lo demás es constante. La derivada de a sub 1 con respecto a sub 1 es 1, me queda x sub i. Y esto va a ser igual a 0. Y hacemos lo mismo, la derivada con respecto a sub 2. Entonces, primero derivo el cuadrado. Y después derivo lo que está dentro del paréntesis con respecto, esto acá es x sub i, con respecto a la variable a sub 2. ¿Qué cuánto me queda? 2xy. No. Porque vos no tenés que X cuadrado. derivar x, vos tenés que derivar a sub 2. La variable es a sub 2. Y la derivada de a sub 2 es 1. Entonces nos queda x sub i elevado al cuadrado. X no es una variable. X son las abscisas de los puntos. ¿Estamos? A ver, recordamos un poquito, chicos. Supongamos que tenemos esta función. Supongamos que tenemos esta función. En dos variables. Y yo digo, bueno, a ver, ¿cuál es la derivada de esta función con respecto a x? ¿Cuál era la derivada de esa función con respecto a x? Dos por todo el paréntesis. 2 por todo el paréntesis por 1. menos 1. No,
por menos 1. Y si yo la quiero derivar con respecto a i, 2 por todo el paréntesis por 6. ¿Estamos? Porque todo lo demás es constante. Bueno, en vez de que sea x la variable y en vez de que sea y la variable, las variables son a sub 0, ponele, a sub 1. Las variables son a sub 0 y a sub 1. Entonces, si yo quiero derivar esta función con respecto a sub 0, esto va a ser 2 por el paréntesis por menos 1. ¿Se dan cuenta? Si yo quiero derivar esto con respecto a a sub 1, va a ser 2 por el paréntesis por 6, porque ahora las variables son a sub 0 y a sub 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Una de las cosas que me preguntaron es, bueno, está bien, vos derivás e igualás a 0, pero uno cuando deriva e igual a 0 puede encontrar un máximo o un mínimo, incluso un punto de ensilladura. Estamos, si un poco uno se acuerda de lo que veíamos en cálculo 3. Todo eso es cierto. Bueno, acá hay que hacer un estudio superior que se demuestra que esta derivada es un mínimo, que obviamente no lo vamos a hacer. Pero estuvo buena la pregunta. Se demuestra que en este caso, estas derivadas generan un mínimo. Bueno, vamos a pulir un poquito estas ecuaciones, chicos. Vamos a pulirlas un poquito. A ver, ¿qué dirían ustedes de hacer en estas ecuaciones para pulirlas un poquito? ¿Qué hacemos con este 2? Que está multiplicando. Lo pasamos dividiendo. 0 dividido 2, 0. ¿Sí? Este es un 1. Habría que distribuirlo, pero en nuestro caso es lo mismo. Y después me va a quedar 3 sumatorias, que las separamos a las 3 sumatorias. Y esta sumatoria que está negativa, la pasamos positiva del otro lado. O sea que trabajando con esa primera ecuación, ¿qué vamos a obtener? La sumatoria de a sub 2 por x sub i al cuadrado. No pongo entre 1 y n porque si no estoy escribiendo demasiado. Más la sumatoria de a sub 1 por los x sub i. Más la sumatoria de los a sub 0. Y todo esto ¿a qué es igual? A la sumatoria de los i sub i. ¿Qué es la sumatoria de los i sub i? La suma de todas las ordenadas de todos los puntos. ¿Sí? A ver, chicos. ¿Qué es esto? La sumatoria de los a sub 0. Eso es a sub 0 más a sub 0 más a sub 0. ¿Cuántas veces? N. N. O sea que esto es n por a sub 0. Esta sumatoria, ¿qué es? A sub 1 por x1, más a sub 1 por x2, más a sub 1 por x3, más a sub 1 por x4. O sea que el a sub 1 lo podemos sacar factor común, y esto es la sumatoria de los x sub i, donde los x sub i son las abscisas de cada punto. La primera sumatoria es a sub 2 por x sub 1 cuadrado, a sub 2 por x sub 2 cuadrado. Bueno, y así sucesivamente. O sea que esto acá es a sub 2 por la sumatoria de los x sub i elevado al cuadrado. ¿Qué es esto? Son las abscisas de todos los puntos elevados al cuadrado. Y después lo sumo. El x1 del primer punto al cuadrado, más el x2 más el x2 al cuadrado, y así sucesivamente. Entonces, esta primera ecuación la vamos a ordenar y me va a quedar n por la sumatoria, no, n por a sub 0.
más a sub 1 por la sumatoria de los x sub i, desde 1 hasta n, más a sub 2 por la sumatoria de 1 hasta n de los x sub i elevado al cuadrado, y esto tiene que ser igual a la sumatoria de los i sub i. Y esa es la primera ecuación. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. En la segunda ecuación hacemos lo mismo. Este 2 que tenemos acá lo pasamos dividiendo, pero ahora tenemos que distribuir el x sub i. O sea, el x sub i lo tenemos que distribuir con cada uno de estos. Entonces, cuando acá tenemos x sub i al cuadrado, si lo multiplico por este x sub i, ¿cuánto me queda? Si tengo un x sub i, X al cubo. x sub i al cubo. Y acá si tengo x sub i y lo multiplico por x sub i, me va a quedar al cuadrado. Y acá me va a quedar a sub 0 por x sub i. Y acá me va a quedar i sub i por x sub i. Entonces, ordenando esa ecuación, la primera ecuación me va a quedar a sub 0 por la sumatoria de los x sub i. Vuelvo acá atrás. Distribuyo x sub i por a sub 0. Entonces nos queda a sub 0 por x sub i. El a sub 0 lo sacamos fuera de la sumatoria. Y me queda así. Más el a sub 1 me va a quedar multiplicado por los x sub i al cuadrado. Desde 1 hasta n. Desde 1 hasta n. Y dijimos que el a sub 2, que lo tenemos acá, cuando yo distribuya este x sub i, me va a quedar por x sub i al cubo. Entonces, el a sub 2 por la sumatoria de 1 hasta n de los x sub i elevado al cubo. ¿Qué dijimos que me queda del otro lado? La sumatoria de los i sub i por los x sub i. La sumatoria de los x sub i por los i sub i. ¿Qué vendría a ser esto? Tengo que hacer el producto de la abscisa por la ordenada de cada punto y lo sumo. La abscisa y la ordenada del primer punto. La abscisa por la ordenada del segundo punto. Y así sucesivamente. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Qué pasa ahora cuando distribuimos en la tercera ecuación? ¿Qué tengo que distribuir? ¿El x sub i al cuadrado? Cuando lo distribuyo con este valor, me va a quedar x sub i a la cuarta. Entonces, va a ser x2 por la sumatoria de x sub i a la cuarta. Cuando lo distribuyo con este, me va a quedar x sub i al cubo. Cuando lo distribuyo con este, me va a quedar x sub i al cuadrado, y lo mismo con el i sub i. O sea que la próxima ecuación va a ser a sub 0 por la sumatoria de los x sub i elevado a la 2 más a sub 1 por la sumatoria de los x sub i elevado a la 3 más a sub 2 por la sumatoria de los x sub i elevado a la 4. Y esto va a tener que ser igual a la sumatoria de los x sub i al cuadrado por i sub i. Y acá tenemos un sistema de 3 ecuaciones donde las incógnitas
¿Quiénes son? A sub 0, A sub 1, A sub 2. Vamos a repasar un poquito. ¿Qué es n? N, la cantidad de puntos. ¿Qué es la sumatoria de los x sub i? La suma de los x de todos los puntos. Y esto, los cuadrados. ¿Mm? Y este, lo que está, la suma de todas las ordenadas. Si ustedes se fijan, este término que tenemos acá se repite acá. Y este término que está al cuadrado se repite acá. Y después se repite acá. ¿Sí? Y este término que tenemos al cubo se repite acá. ¿Estamos? O sea que se van repitiendo así en forma... ¿Cómo resolvemos esto? ¿Cómo resolvimos en la clase anterior el sistema que me había quedado de 2×2? Kramer. Sí. ¿Se acuerdan? ¿No? Habíamos aplicado el método de los determinantes. Habíamos aplicado el método de determinantes. Ahora nos vamos. Si tenemos programados métodos para resolver sistemas de ecuaciones, entonces resolvemos por alguno de los métodos programados. Por ejemplo, Gauss-Jordan. ¿Por qué no Gauss-Seidel? Y porque hay que ver si es diagonalmente dominante, a lo mejor no lo son. Entonces, para resolver este sistema de 3×3, tenemos que recurrir a los métodos que tenemos programados para resolver este sistema de ecuaciones. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. ¿Cómo medimos si el ajuste es bueno o malo? Si está bien condicionado. No. Con R. Claro, con R. El mismo R, nada más que ahora, bueno, va a ser ST menos SR sobre ST por ciento. Nada más que ahora, este valor de ST lo tenemos que calcular con respecto a la parábola de regresión. O sea, esto es la sumatoria de los cuadrados de los errores residuales calculados con respecto a la parábola de mejor ajuste. O sea, a la parábola que calculamos recién. ST, que antes lo calculamos con respecto a la recta de regresión, ahora la tenemos que calcular con respecto a la parábola de mejor ajuste. ¿Me van siguiendo, chicos? ¿Sí? Sí, profe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en una situación como la siguiente?
tenemos los siguientes puntos. Ponele un punto por acá, otro punto por acá. Si yo les pregunto, ¿una recta genera un buen ajuste? No. No. La respuesta es claramente no. ¿Mm? Una parábola Tampoco porque parece como si fuera una claro, tampoco. ¿Mm? No. Entonces, hay que proponer una función de mayor grado. ¿Mm? ¿Qué proponemos? Un polinomio de grado 3. ¿Mm? Para hacer este ajuste ahora, una parábola no va a servir, una recta no va a servir, entonces empezamos a subir el grado, y vamos a necesitar un polinomio de grado 3. Los polinomios de grado 3, recuerden que eran curvas y contracurvas. Ahí tenemos el polinomio de grado 3. ¿A qué respondía un polinomio de grado 3? Y un polinomio de grado 3 era, o sea, este P de X va a ser A sub 3 por X al cubo más A sub 2 por X cuadrado más A sub 1 por X más A sub 0. Y vamos a tener que hacer todo el mismo análisis para encontrar los valores de A sub 3, A sub 2, A sub 1 y A sub 0, de modo que nos minimicen los cuadrados de los errores residuales, que vendrían a ser todo esto, a no ser que nos avivemos de algo. ¿Hasta acá estamos, chicos? Sí, profe. Sí. Vamos a volver al sistema de ecuaciones que hicimos acá con las parábolas. Y yo voy a borrar estas flechitas porque si no me interpese. Yo lo voy a cortar acá, al sistema, Lo voy a cortar acá. Y lo voy a cortar acá. O sea que le saco la última columna y le saco la última fila y me quedo con esto. Revisen las ecuaciones de la regresión lineal, las que vimos la clase pasada. ¿Qué podemos decir? Son las mismas. Son las mismas. ¿Estamos? O sea que dentro del sistema este de 3×3 está el sistema de 2×2 que me permite a mí resolver la regresión lineal. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces, cuando yo quiera ajustar por un polinomio de grado 3, como en este caso, que vamos a necesitar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, porque tenemos las 4 incógnitas. Ese sistema de ecuaciones va a tener que contener al de grado 2, que es todo esto, que a su vez contiene al de grado 1, que es el que está marcado con rojo. O sea que los sistemas de ecuaciones, a medida que yo aumento el grado, van conteniendo a los del grado anterior.
Entonces, ¿va a hacer falta hacer todo el análisis para encontrar A sub 3, A sub 2, A sub 1, A sub 0? No, porque ya sé que el sistema que me va a permitir resolver ese va a ser como n por A sub 0 más A sub 1 por la sumatoria de los x sub i, y ahora empiezo a crecer en el grado, más A sub 2 por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, más A sub 3 por la sumatoria de los x sub i al cubo, y esto es igual a la sumatoria de los i sub i. ¿Qué nos dimos cuenta también? Que este término se repite acá, este término se repite acá, y este término se repite acá. Entonces eso nos va a permitir calcular a nosotros la segunda ecuación. ¿Cómo va a ser la segunda ecuación? A sub 0 por la sumatoria de los x sub i, más A sub 2 por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, más, no, acá me equivoqué, esto es A sub 1, más A sub 2 por la sumatoria de los x sub i al cubo, más, ¿qué ponemos acá? A sub 3 por la sumatoria de ¿quién? De x a la cuarta. A la cuarta. ¿Y esto a qué tiene que ser igual? A la sumatoria de los i sub i por x sub i. Ahora, esto lo ponemos acá, esto lo ponemos acá, esto lo ponemos acá, y generamos la próxima ecuación. Recuerden que son 4 ecuaciones. ¿Por qué? Porque son 4 las incógnitas. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? A sub 0 por la sumatoria de los x sub i al cuadrado, más A sub 1 por la sumatoria de los x sub i al cubo, más A sub 2 por la sumatoria de los x sub i a la cuarta, más A sub 3 por la sumatoria de los x sub i, y acá siempre estamos creciendo en un grado, elevado a la 5, y esto acá es igual a la sumatoria de los x sub i al cuadrado por los i sub i. Y ahora la última ecuación. Esto lo trasladamos acá, esto lo trasladamos acá, esto lo trasladamos acá, y nos queda la última ecuación, que va a ser A sub 0 por la sumatoria de los x sub i al cubo, más A sub 1 por la sumatoria de los x sub i a la 4. ¿Se entiende, chicos, lo que estamos haciendo? Sí. Bueno, esto es matemática de alto nivel, ¿eh? O sea, y esto acá es igual a la sumatoria de los x sub i a la 3, va a ser ahora, por i sub i. ¿Qué tenemos acá? Un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas. ¿Cómo vamos a resolver ese sistema? Por Gauss-Jordan, algunos de los métodos que nos permitan calcular. ¿Cuáles son las incógnitas de este problema? A sub 0, A sub 1, todo lo demás son números. Todo lo demás son números. Estas son las incógnitas. ¿Está claro? Entonces, ¿qué particularidad tiene
este sistema. Que si yo quiero trabajar con una regresión lineal, lo corto acá, o sea, le saco las dos últimas filas y le saco las dos últimas columnas. ¿Mm? ¿Qué pasa si quiero trabajar con un polinomio de grado 2? Bueno, trabajo con 3 incógnitas, entonces saco la última fila y saco la última columna. Y calculo el coeficiente de correlación. Supongamos que me da 43%. Bueno, aumento el grado. Entonces, en este caso, trabajo con las 4 ecuaciones, las 4 filas y las 4 columnas. ¿Sí? Supongamos que calculo el R ahora y me da un 71%. ¿Nos quedamos con ese polinomio de grado 3? Y deberíamos superar el 80. Claro, deberíamos superar el 80. ¿En qué caso se daría eso? Y, por ejemplo, si los puntos tienen esta tendencia, acá crecen, acá decrecen, pero ahora vuelven a crecer. Entonces, una recta no, me va a dar floja. Una parábola ahí, me quedan todos estos puntos acá, me quedan muy lejos. Un polinomio de grado 3 no, porque un polinomio de grado 3 es curva y contracurva, así o así. Tenemos que aumentar el grado. ¿Cómo? Y vamos a requerir de un polinomio de grado 4. Los polinomios de grado 4 hacen esta forma. ¿Qué ecuación tiene un polinomio de grado 4? Bueno, un polinomio de grado 4 va a ser de la forma P de X igual a sub 4 por X a la cuarta más a sub 3 por X a la 3 más a sub 2 por X a la 2 más a sub 1X más a sub 0. Entonces fíjense que este polinomio de grado 4 contiene la primera parte, que era la regresión lineal, la que vimos en la clase pasada. Contiene a la segunda parte, por eso utilizamos a sub 0, a sub 1, a sub 2, que era la parábola. Contiene a la curva de grado 3, pero ahora va a requerir de una nueva ecuación, porque las incógnitas ahora van a ser 5. ¿Cuáles son las incógnitas? A sub 4, A sub 3, A sub 2, A sub 1 y A sub 0. ¿Sí? Entonces, este sistema que yo hice acá no me sirve más. ¿Por qué? Y porque vamos a tener que agregar una fila más y una columna más. ¿Se entiende, chicos? Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para contener a todo? A cualquier polinomio que querramos proponer. Y no podemos hacer un recontra macro sistema que me contenga hasta polinomios de grado 100. Entonces vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte, por ejemplo, bueno, proponemos un macro polinomio que me genera un macro sistema hasta de 10 ecuaciones. Hasta de 10 ecuaciones. Y después, si quiero hacer un ajuste de curva mediante una parábola, corto en 3 ecuaciones. Si quiero aumentar el grado, aumento una fila más y una columna más. Si quiero aumentar el grado, una columna más y una columna más. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿cómo vamos
programar esto. Programamos un macrosistema que nos permita trabajar hasta polinomios de grado 9, o sea, 10 ecuaciones. Lo que es regresión lineal lo hacemos aparte. Todo lo que sea regresión lineal lo hacemos aparte, con las ecuaciones que dedujimos en la primera clase. Todo lo demás que es polinomial, todo lo que sea ajuste de curvas polinomiales, o sea, de grado 2 en adelante, lo hacemos usando el macrosistema. El macrosistema. Si la curva es de grado 2, el sistema lo cortamos en uno de 3 por 3. Si la curva es de grado 3, el sistema lo cortamos en un sistema en 1 de 4 por 4. Y así sucesivamente. Hasta que el R sea mayor al 80%. ¿Estamos? Si nosotros hacemos de grado 2 y ya me da que el R es mayor de... ya está. ¿Estamos? Si hacemos el ajuste de una curva mediante un polinomio de grado 2 y me da un R de un 88%, ya está. Ahora, si me da 50%, no, aumento el grado. Me sigue quedando el R menor al 80%, aumento el grado, y así. Bueno, seguramente me va a dar mucho antes de que utilicemos las 10 ecuaciones, porque ya los polinomios ajustan bastante bien a todos los puntos. Entonces, en este tema de ajuste de curvas, de regresión lineal, ustedes van a tener que ingresar los puntos y después decidir si lo van a hacer por regresión lineal o curvas polinomiales. ¿Estamos? Ingresan los puntos y después van a tener que decidir si hacemos por regresión lineal o regresión polinomial. Que eso lo van a empezar a ver con Nicolás el lunes de la semana que viene. ¿Estamos? Ahí me quedan. Sí, profe. Hoy es 13, 1 o 2 clases me quedan para ver integrales. Bueno, me voy a tener que apurar con todo para ver el próximo tema, que es integrales, y bueno, siempre me pasa lo mismo, siempre arranco relajadamente y después llega a la mitad y me tengo que empezar a apurar y hacer recortes, pero me pasa todos los años. Ay, ¿qué pasó acá? Carlitos, Sí, ¿tendrá ejercicios resueltos de este tema para ir practicando? pero vos no tenés los programas, Virginia, todavía. Pero por eso, para ir adelantando algo e ir probando lo que vayamos programando. No tengo ningún resuelto. Bueno, Pero te puedo... Capaz, Nico, Sí. Te voy a buscar algo. Espera que me lo anoto acá.
Dale, gracias. Ejercicio de regresión. Profe, y yo te quería preguntar si tenías algún apunte también para ir completando con lo que tomamos en clase. Sí. Lo que pasa es que no se los doy, los apuntes, porque si no después ustedes no me toman apunte de la clase. ¿Mm? Entonces, ahora le paso el apunte. Ahora le paso el apunte como les pasé el de los otros, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Qué más? De mi parte nada más, Carlitos. Bueno. Bueno, chicos, estamos con lo de hoy. La clase que viene arrancamos con el próximo tema, entonces. ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, Bueno, profe, Bueno, profe. gracias. nos vemos la Chao. semana que Perfecto. viene. Chao, profe, hasta Hasta luego. luego. Chao.